a cargo de la doctora Paulette, quien nos hablará sobre las reglas del proceso específico, la regulación sobre la demanda y la recomendación, sobre las excepciones y defensas previas, sobre los medios probatorios, el costo de los medios probatorios y la acumulación de detenciones. Ok, bueno, ante todo, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Debo comenzar diciendo que voy a hacer una protesta porque mis compañeros de panel han tocado muchos de los temas que tenía preparados para ustedes. Así que en el intermedio me preocupaba qué es lo que voy a compartir y afortunadamente, ¿no es cierto?, digamos, como pasa en esos momentos difíciles de Laguna, dijimos, ok, se presentó el ángel y me acordé de algo que en algún momento sustenté cuando me convocaron en el MEF para proponer una reforma a la ley de contrataciones con el Estado que pedían pues que se haga el proyecto de reglamento. En esa ocasión, ya esto ya ha pasado de varios años, así que no hay ningún problema de compartirlo, lo que los quiero proponer a ustedes es la visión que yo tenía en aquel momento. Y la visión es la siguiente. Ustedes ven esta acta de instalación del Tribunal Ad hoc, ¿correcto? La propuesta es que esta acta de instalación del Tribunal Ad hoc, bajo el formato actual, no exista. Me explico. En el año 2017, aproximadamente han habido 150.000 contratos, según las transacciones del SEACE. Asumamos que el 10% va a arbitraje, estamos hablando de 15.000 arbitrajes. Pero recuerdan ustedes que antes de que la norma, ¿no es cierto?, obligara a que fuera institucional, prácticamente todo era ad hoc. Y las estadísticas arrojaban que el 80% de los arbitrajes era ad hoc. Esto significaba que OCE tenía una carga muy importante ¿de qué? De instalaciones de tribunales ad hoc. Y la gran pregunta que nosotros hacíamos era, me queda claro que en el año 2004, cuando se creó la obligación de las instalaciones de tribunales ad hoc, era porque queríamos estadísticas, era porque queríamos saber quiénes arbitraban, era porque queríamos educar. Esto era un bicho nuevo. 1998, 2004 no era gran cosa. Y tenía que estar el organismo supervisor velando y cautelando porque las cosas, digamos, se llevaran bien. Pero las cosas cambiaron y la normativa ahora obliga al procurador público, que sea arbitraje institucional o arbitraje ad hoc, está obligado a publicar las actas de instalación. Al publicar las actas de instalación lo hacen bajo un formato, obviamente bajo la directiva que aprueba el acta de instalación. Entonces la pregunta es, ¿qué necesidad hay de duplicar? ¿Para qué instalo físicamente si estoy habilitada legalmente, siendo un procurador, ¿no es cierto?, porque la habilitación es a favor del procurador, que esta acta se inscribe en el SEACE? Me explico, la instalación se podría llevar en cualquier lugar, sea física o sea electrónica. No necesitamos para nada que se haga una instalación, cumplimos con un trámite burocrático, dura 2 meses y más, son gastos de tupa. La pregunta es, ¿qué pasa con la simplificación administrativa? ¿Por qué tenemos que pagar o asumir un costo en tiempo y en dinero que realmente no lo requerimos? ¿Por qué, si hoy es obligatorio publicar el acta de instalación en el SEACE y lo tiene que hacer el procurador, qué necesidad hay de recurrir físicamente a OCE? Podría irse a cualquier otro lugar. Es decir, podría inclusive celebrarse en el lugar que pacten las partes. Entonces, aquí viene mi reflexión respecto a ustedes. Ese es el primer tema. ¿Por qué seguimos con este tema formal, tradicional, si estamos habilitados legalmente a través del procurador de que esto se publique en el SEACE? ¿Qué necesidad hay? Segundo, con el tema de las recusaciones, que es un punto que sí a mí me interesa reforzar. En el tema de las recusaciones, nuevamente, hay un gran San Benito, y de pronto Alex no va a estar de acuerdo conmigo, pero hay una estigmatización negativa en el tema de las recusaciones. OCE, a diferencia de, y soy orgullosa de decirlo, OCE, a diferencia de muchos centros de arbitraje en el Perú, sí publica sus resoluciones de recusación. Tú sabes cuáles son los criterios. Puede que no lo compartas, pero sabes a qué te atienes. En cambio, es absolutamente oscuro
en cualquier centro de arbitraje distinto a OCE, que no sabes a qué te atiendes. Y encuentres cada resolución que resuelve recusaciones que la verdad es que parece que fuera que se trata de Pedro, es una cosa, pero cuando se trata de Juan es otra. Y esa situación nos debilita como sistema, nos debilita profundamente. Y entonces yo considero que en el tema de esta estigmatización que ha sido recurrente por las cosas que se han dado lugar, en el tema de las designaciones frecuentes, pensemos un momento. Solamente quiero que piensen en números en este momento, siguiendo la línea de la doctora María Aguilera Becerra. 2017, 157.000 contratos, 150.000 transacciones en el SEACE. Nuevamente, ¿cuántas arbitrajes? Calculemos el 10%. Estamos hablando de ¿cuánto? De 15.000. ¿Cuántos árbitros hay en el Registro Nacional de Árbitros? ¿Cuántos? Al 2017 habían solo 712. Si tú divides 15.000 entre 712, aproximadamente te va a dar un número entre 20 y 25. Es decir, matemáticamente hay frecuencia. Pero se agrava todo esto si tú comienzas a razonar y dices, pero ¿quiénes tienen los principales bolsones de arbitraje? Porque no es que todas las entidades tienen arbitrajes y se reparten los números por igual. No, hay bolsones importantes. Entonces se te reduce el número porque hay como 5 a 7 bolsones importantes que naturalmente por las labores que realizan, porque constitucionalmente tienen que hacer carreteras, temas de salud, educación y otros, pues responden a una necesidad constitucional. Entonces, nuevamente el numerador se dispara. Y entonces tú te preguntas, y te estigmatizan, y dicen designación frecuente, se jaran las vestiduras, qué horror. Y matemáticamente nuestra realidad es otra. Cuando invocan las reglas IVA, las invocan de forma incompleta, porque las reglas IVA actualmente, la 3.1.8, en su anexo, su numeral 8, pie de página, señala claramente que no existe conflicto de intereses. No existe conflicto de intereses cuando se trata de arbitrajes especializados como el deportivo, como el marítimo, y me pregunto yo, ¿arbitraje de contratación pública no es especializado? Quien lo niegue, francamente, debe estar en otro planeta, pero es especializado. Y todo esto, pese a que todos lo sabemos, porque estoy segura que todos lo sabemos, simplemente no lo queremos interiorizar. Y generamos desde el interior un ataque frontal contra el arbitraje ad hoc cuando no lo merece. Entonces, ¿qué se propone para esto? Se propone que en el tema de las recusaciones se señale claramente que en efecto, adicionalmente como una mejora, para que no digan que solamente es un criterio de OCE, sino como una mejora, que se tome en cuenta, además, para la resolución de las recusaciones, las reglas IVA. ¿Por qué no también incorporar las mejoras? ¿Por qué no podemos mejorar, ¿no es cierto?, e incorporar para tema de pruebas, ¿no es cierto?, las reglas con relación a las pruebas también. Y adicionalmente esto, ya que me han sacado la bandera roja, sí, ámbar, perdón, sí quisiera señalarles que considero que la única forma para que toda esta conversación se traduzca en sea totalmente productivo es persuadir a OCE de lo siguiente. Tú invocas en la ley y en el reglamento que una de las condiciones para arbitrar es que el árbitro tenga disponibilidad, pero no haces nada para comprobarlo. Nosotros sabemos que hay muchos árbitros que toman los arbitrajes de manera absolutamente residual y que te mandan a las 5 o 7 de la noche o a la hora de almuerzo porque simplemente no tienen tiempo. Su core es otro, tú eres simplemente un plus. Entonces, si en el arbitraje internacional se privilegia la disponibilidad de tiempo y también lo hacemos en el arbitraje en contratación pública, la única forma de asegurarnos que realmente arbitramos con personas que tienen la disponibilidad, que tienen la capacidad de tener el tiempo para estudiar los casos, que es lo mínimo que merecen las partes, es que en este famoso calendario procesal arbitral que saludo y comparto y que muy bien han defendido mis copanelistas, es que se inserte claramente en el acta de instalación, pero con fechas cerradas.
de tal forma que tú te asegures que en verdad eso en la práctica va a operar. Y me quedo con esto para sus comentarios y, por supuesto, si no están de acuerdo también, bienvenidos sean ustedes. Muchas gracias a la intervención de Robles. Me quedo con la incorporación de la regla SIVA a los arbitrajes y me quedo también con una reflexión respecto a la cantidad de arbitrajes y definitivamente creo que podemos hablar con el semáforo ámbar. Existe tres designaciones en 3 años para los expresiones regionadas en una misma parte de una. Pero yo me pregunto, de repente esa falta de árbitros para atender toda la demanda no podría ser también atendida por árbitros de fuera, ¿no? Es una pregunta que dejo en la idea si alguien se pronuncia sobre algún otro punto. Yo sin perjuicio que los invito a ustedes a que participen claramente. Yo creo que este tema, que es otra cosa que ustedes van a ver últimamente, y esto está ya más o menos un año, que el arbitraje, que el árbitro tiene que ser un árbitro extranjero y que sería lo mejor. Yo creo que no es un tema que si eres extranjero o eres nacional. Acá el que tiene que arbitrar es el que es competente, el que domina la materia, el que se gana una buena reputación en el mercado, punto. Creo que esa es la regla que debería regir. Porque finalmente convocamos extranjeros en buena hora, aprendemos de ellos, sí, eso es positivo. Hay competencia, sí, es positivo, pero no necesariamente porque sea extranjero. Dado que es cuarto para las 9, yo creo que un poco de controversia no vendría mal. A ver, el tema de las reglas IVA. Básicamente hay 3 directivas de la IVA. ¿Ok? La de representación de parte, que es la de obligación de los abogados en su relacionamiento con los árbitros. Nadie la lee y para mí es la más importante de todas. La de conflicto de intereses y la de prueba. ¿Ok? Solamente como anécdota, nosotros por un tema institucional del estudio nos adherimos voluntariamente a las reglas IVA y siempre las proponemos en todas nuestras solicitudes arbitrales. Debo confesar que hace un par de años, ¿no es cierto?, las entidades nos contestaban diciendo: estás invocando ley extranjera, ¿no? Prácticamente, ¿no? Esto no se aplica en el Perú. Que dicho sea de paso, es súper importante decirlo porque en estricto, yo creo que nadie en su sano juicio le puede pedir a una entidad pública que no designe a un árbitro más de 3 veces en 3 años. Yo creo que eso es... Nadie en su sano juicio puede pretender eso, porque efectivamente pues el mercado presenta ciertas particularidades. Pero sí, yo creo que todos deberíamos, y ahí creo de que lamentablemente no existe todavía, ni en los centros arbitrales, ni con respecto al arbitraje ad hoc, una clara determinación de cuándo, de unas reglas claras de cuándo una reiterancia es, ¿no es cierto?, motivo de una recusación, y eso implica una serie de recusaciones, ¿no es cierto?, algunas fundadas, otras infundadas, pero el problema creo que ahí es la falta de criterio. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Una regla, creo que debe ser sana, es que yo creo que ningún árbitro debería depender más del 50% de sus ingresos anuales de una entidad. Y creo que todos deberíamos estar de acuerdo con esa regla. Cuando alguien, ¿no es cierto?, tiene unos ingresos anuales que más del 50%, pues tiene una, ¿no es cierto?, pues se genera pues una relación que creo que no ayuda a la institucionalidad del arbitraje. Por un lado. El tema de los árbitros extranjeros es un tema bien interesante, bien interesante. ¿Por qué? Porque de hecho se genera toda esta discusión famosa si tiene que ser, ¿no es cierto?, especialista, ¿no es cierto?, en contratación pública, arbitraje, Ya sabemos lo que dice, ¿no es cierto?, la ley. Era medio ambiguo antes, ahora de repente un poquito más clara, pero sigue habiendo algunas ambigüedades. Ahí, sobre todo en el tema del árbitro de parte, ¿no es cierto?, es designado por la parte,
Pero, ¿no es cierto? No sé si ustedes saben, pero ahora, como los centros arbitrales, ya me salí de la dogma, los centros arbitrales están obligados a verificar esta especialidad, resulta que cuando uno va a ciertos centros arbitrales hay listas de gente acreditada en contratación pública y en esa lista hay extranjeros. ¿No es cierto? ¿Cómo han hecho? Fácil. Han hecho su cursito. Online. Cursito de 120 horas. ¿No es cierto? Que ya está. Y cumple con el requisito. Y cuando uno se pregunta, ¿no es cierto?, ¿por qué un árbitro extranjero podría estar interesado en, ¿no es cierto?, hacer su curso de 120 horas para poder venir a hacer un arbitraje en el Perú? Es porque el mercado es un mercado atrayente. Una plaza interesante. Eso es indudable. Ejercita su conocimiento. Claro. Ahora, ¿qué ventajas y qué desventajas hay? Como todo hay pros y contras. De hecho, un árbitro extranjero tiene algunas, cuando me ha tocado un caso, no por revelar detalles, pero me ha tocado un caso de que hay un árbitro extranjero designado por la parte con un arbitraje ad hoc. Ad hoc. Ya se imaginan, la instalación en OCE fue pintoresca al máximo, ¿no es cierto? Fue muy pintoresca, porque evidentemente pues el árbitro agarraba, leía esto y decía pero pues no sé, más tiene ningún sentido, o sea, no. Aparte, felizmente hubo buena onda y buena fe en ambas partes para intentar flexibilizar muchas de esas redes, y al final se logró un acta que fuera pues una combinación entre, ¿no es cierto? Felizmente también dicho ese paso, OCE tuvo una tremenda labor de ser flexible en su acta, ¿no es cierto? No fue más papista que el Papa, y la verdad que hay que aplaudir eso. Pero yendo al tema del árbitro extranjero y el árbitro nacional, hay una verdad que a mí me parece insoslayable, que es en cierta parte del mercado arbitral ya comienza a ser muy atractivo para ciertos árbitros extranjeros, y de hecho están viniendo. Y yo por lo menos conozco 10 casos que yo conozca. 10 árbitros que tengo información fidedigna que están arbitrando en el Perú. Es una realidad. Y sobre el tema de la directiva IVA sobre producción de la prueba, es una cosa bien interesante, porque la verdad tiene un montón de reglas y la verdad evita una cosa que por lo menos, ¿no es cierto?, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho, es que yo me entero en las reglas de cómo producir prueba, cómo llevar una pericia, los minutos que voy a tener, va a haber cuánto interrogatorio, no va a haber interrogatorio, sistema de reloj, el día que me paro en la audiencia, ¿no es cierto?, y el tribunal me informa, cosa que no debería hacer, porque supuestamente uno debería planear su audiencia. Ahí las reglas IVA de producción de la prueba sirven mucho, pero fíjense una cosa, que es que hay una cosa en la regla IVA de producción de la prueba que se llama la exhibición, que no es nuestra exhibición, o sea, no es la exhibición a la cual nosotros estamos acostumbrados procesalmente. Se parece más al Discovery americano. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. También que uno puede tomar las reglas de la IVA de producción de la prueba a rajatabla, hay que acomodar algunas cosas. Y lo primero, eso ya es un consejo, ¿no? Si van a aplicar las reglas de la IVA de producción de la prueba, que para ser sinceros, el tema de pericia funciona muy bien y ayuda muchísimo, pero tienen que hacerse la pregunta de si quieren exhibición o no. O sea, las partes creo que tienen que hacerse esa pregunta. La exhibición es un tema súper importante porque, de acuerdo a las reglas IVA,
hay 2 rounds, ¿no? Memorial de ida, memorial contra memorial y memorial y contra memorial. O sea, son 2 rounds, ida y vuelta. Y entre los 2 rounds, las partes tienen derecho a pedirse exhibiciones. Pero no es la exhibición esa de exhíbeme el documento tal, exhíbeme el documento tal. Es de hecho una exhibición en la cual el tribunal no participa. La exhibición es solamente entre las partes, y cada una de las partes que recibe la exhibición de la otra parte decide qué pruebas de todo lo exhibido lo va a incorporar al proceso arbitral a través de su segundo round. El tribunal solamente interviene si hay una discusión sobre las partes, sobre si se exhibió o no exhibió, si se niega o no se niega, o si se niega por un tema de confidencialidad es oportuno o no. En la misma línea, sí veo interesante lo que plantea Fabiola de, oye, sea como sea, simplifiquemos la labor del arbitraje, sobre todo el ad hoc. Si va a haber predictibilidad, que existan reglas predecibles, y si vamos a pactar ciertas reglas que estén claramente pactadas. Esto de aquí que está acá en esta acta es más una hoja en blanco, ¿no? Es más una hoja en blanco para llevar un orden más o menos clásico, pero no resuelve un montón de problemas. Pegado al código procesal, además. Sí, pegado al código procesal. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Vamos a pasar al cuarto bloque. Yo ya hablé, así que yo le cedo mi turno al doctor Tafur. Ok, entonces vamos a pasar al quinto bloque que acaba el doctor Tafur y nos hablará sobre las medidas cautelares, recursos de reconsideración, conciliación y los honorarios del Tribunal Arbitral y la Secretaría. Sí, yo quisiera, si me concedes, 2 cosas, ¿no? No me queda claro, Alex, ya no me queda claro el tema de las reglas IVA. ¿Por qué sí, para las reglas IVA 3.1.8, numeral 8, pie de página, sí, para el arbitraje internacional, cuando un arbitraje es especializado, no se aplica la frecuencia? O sea, per se no es un conflicto de intereses. Eso no quiere decir que si hubiera un elemento adicional no puede habilitarse la recusación. Eso es un punto que me gustaría de repente que poder, ¿no?, seguirte un poco más. Con mucho gusto. Y segundo, el tema de frecuencia o no frecuencia, la causal que tú has dicho de que si el 50% no viene de esa, digamos, de esa entidad del Estado, bueno, me parece que es otro supuesto distinto al que te estoy tocando. Y finalmente hay un tema que sí creo que parece menor, pero que te voy a sacar de contexto, pero es algo que vengo arrastrando ese primer bloque. Es que he sido testigo, por lo menos son 3-4 veces que me ha pasado como testigo, pero que creo que sí es una debilidad del arbitraje ad hoc, es cuando las secretarías arbitrales, si recaen en una persona jurídica, pues no hay mucho problema, pero ha ocurrido que ha recaído en personas naturales, y ha habido por lo menos 4 ocasiones que yo conozca que simplemente el secretario arbitral ad hoc desaparece, no hay acceso al expediente, y la verdad que las partes no tienen por qué estar sometidos a eso. Y creo que el acta sí debería incluir una regla en particular que sancione, evite, ponga un candado, porque puede que sean 3 o 4 casos, pero la verdad es una debilidad, es una puerta abierta, puede ocurrir en cualquier momento y no hay nada que hacer con el secretario arbitral que desaparece. ¿Lo puede sancionar? ¿De qué lo voy a sancionar? ¿Cómo presionamos? Entonces, siento que, por ejemplo, eso sí es una debilidad de la institución como tal, ¿no? Ok. Antes de tocar el tema que me tocaría medidas cautelares, un poquito lo que conversaba. Claro, ese problema que tenemos en el ad hoc de los secretarios arbitrales, el desorden de los expedientes que a veces sucede, la conservación de las actuaciones arbitrales, finalmente cuando hablamos del Estado es un tema que, bueno, en realidad nos cargan a los árbitros a tener ahora el expediente 10 años ahí, físico, ¿no? Y que en realidad es todo un costo que ya, digamos, a más de uno nos quieren montar en nuestra casa seguramente, con tanto papel que tenemos metido.
Y que algún día nos lo van a pedir seguramente, ¿no? Tal como vienen las cosas, como la construcción y todo, no me extraña que nos pidan algún día los papeles. Pero bueno, a lo que voy a decir, todo eso se podría arreglar, por ejemplo, o en gran parte, no del todo, con un tema de un expediente virtual. Porque si todo el tema es virtual, o mucho del tema es virtual, yo no tengo que estar presionando al secretario para el expediente, está virtual. Y esa tecnología el día de hoy está al acceso de todos. Es cuestión de tratar de ordenarlos. Claro, nos va a costar un poquito a los actores en el tema, ¿no? Pero bueno, pues tendremos que hacerlo, porque hay un desarrollo tecnológico que nos permite superar muchas de esas desventajas o situaciones problemáticas que antes ya teníamos que cargar, ahora lo podemos solucionar de otra forma. En cuanto, a ver si te entendí bien, Fabiola, en cuanto al tema de las designaciones recurrentes, ¿no? Sí, en realidad tú no puedes comparar, y creo que ya no lo comparamos así el día de hoy, salvo que, digamos, me esté equivocando totalmente, que la designación es recurrente conforme al criterio y principio tradicional de la regla IVA, porque no tiene sentido. O sea, la regla IVA está pensada en un esquema en donde pues uno arbitra la muerte de un obispo, y en el Perú se arbitra todos los días, ¿no? Entonces, que me digan que Canepa tenía 16 arbitrajes en el MTC designado por las constructoras, para mí eso no era extraño, porque pues, era perfectamente factible. Es más, de esos 16, 8 eran de un mismo contrato, con lo cual no tenía, digamos, en principio, incoherencia que pueda participar en 16 arbitrajes. Claro, cuando le encuentra $3 millones afuera, sí estamos complicados, ¿no? Pero en ese escenario no era un tema, digamos, en principio indebido, porque, es más, la ley el día de hoy dice que cuando derivan varios problemas de una sola relación contractual, el árbitro tiene que meterlos en el caso original que está viendo, porque esa es la lógica, ¿no? Entonces, el tema de designaciones recurrentes, en principio, no debería generar tampoco un problema. Claro, lo que pasa es cuando la designación recurrente siempre viene de una sola parte, para distintos casos, ¿no? Y ahí también sí hay que tener algunos criterios. De hecho, y es que acá viene otro tema, que pasa en centros arbitrales, Cámara de Comercio, por ejemplo, y te lo hablo en título personal. Tengo entidades en las cuales, o respecto a las cuales participo en varios arbitrajes. Entonces, en algunos de esos, y participo porque la OCE me ha designado en muchos de ellos, y por su sistema de sorteo, o no sé cuál es el sistema al final, pero me designan, correcto. Me designan con esas entidades contratistas. Algunos colegas tuvieron la confianza profesional de designarme como yo como presidente, y algunas veces la entidad me designó, y varios están en trámite. Y me llega uno nuevo y yo acepto, y me llega otro más y yo acepto, pero de origen distinto, me refiero de partes diferentes, ¿no? O mejor dicho, proponente distinto. Y me llevo la sorpresa cuando en la Cámara me dicen, no, mejor no. Y en la Católica me dicen, no hay problema, siga usted. Entonces lo que yo digo es, ¿cuál es el criterio? ¿Correcto? Y la Cámara me dice, no, mejor no, porque mira, ahorita tienes tantos arbitrajes en donde participe ese tema. No es que ese tema me haya designado en todo lo que participo. Me dice, no, porque hay tantos. Yo le digo, bacán, me parece perfecto tu criterio, y bueno, si estoy acá, lo acepto. Ya. Ahora, en el otro lado no me han dicho nada. Frente a haber declarado lo mismo. Y en el 11 me siguen designando y metiendo ahí, y todo declaro lo mismo. Lo que no advierto es un criterio uniforme, ¿correcto? Y a eso le agrego un tema adicional, que en la Cámara, digamos, me dicen no, pero no te dicen por qué en realidad. Tú te entiendes el por qué ¿no? Pero el mejor... Te enteras el por qué, porque mira, en realidad si tienes 5 o 6 ya de la misma entidad ahorita en giro, mejor no, que se acaben, y mejor... Pero bacán, pero pónganlo pues en blanco y negro para que uno sepa, y no estar haciendo perder el tiempo a las partes, ¿correcto? Cuando tú dices, bueno, sí acepto, ¿ya? Y después te van a decir, no, y se demora pues un mes ahí para decirte no. Y si eso pasase en OCE, felizmente no pasa porque usted es un poquito más, pero si pasase en OCE no se demora un mes, pues se va a demorar un año, ¿no? Entonces, y eso sí afecta, digamos, todo el funcionamiento del sistema arbitral, porque te terminaste yendo a un arbitraje que te ofrece un mecanismo rápido de solución de controversias, cuando te vas a pasar un año para resolver una negociación tonta. Eso también tenemos que ver cómo lo solucionamos para que el tema funcione. Yendo al otro tema, que es el tema de las medidas cautelares y estas cosas que... Sergio, solamente para
para que Sí. completes tu participación. La nota 8 del 3.13 de la relativa expresamente dice que un arbitraje especializado deportivo marítimo per se no es conflicto de intereses. O sea, la reincidencia. Sí, per se, eso para la regla sí. Y cuando te vienes a Perú, arbitraje de contratación pública es especializado y además hay una, digamos, una situación especial en el Perú que pues hay matemáticamente la frecuencia se va a dar. Se va a dar, sí o sí. No te gusta, ¿no? Entonces, de ahí que no encuentro yo ni la justificación matemática ni la justificación, digamos, siempre nosotros tratamos de imitar las buenas prácticas. ¿Por qué para ellos, que digamos tienen unas prácticas, que implantan cosas en las cuales nosotros estamos permanentemente aprendiendo y tratando de, digamos, aplicar lo mejor que se puede con los matices que se necesitan? Aquí la gente simplemente se rasga la vestidura. No encuentro ese doble estándar. Pero digamos, es común en el Perú. Ese doble estándar lo tenemos en todas las cosas, todos los días en el Perú. Cuando tú encuentras por un lado a la Contraloría que dice, ¿sabes qué? Vamos a agilizar la no paralización de obras públicas y te presentan su proyecto de ley, y el día siguiente los te saca una opinión técnica que dice todo lo contrario. Entonces, cuando tú dices, oye señor, hay que establecer mecanismos de solución de controversias en la vía arbitral, y después están cuestionando porque estos participados en arbitrajes donde han participado empresas del mundo de la construcción. O sea, tú dices, al final no sé en dónde estoy. O sea, porque claro, nadie te dijo en el Club de la Construcción que ellos habían coimado al funcionario del ministerio para que le den contrato. Pero el hecho de que tú estés metido, y lo sufrimos varios, algunos más que otros, pero eso pasa. Entonces tú dices, total, no entiende el discurso del Estado. O sea, por un lado dicen una cosa, me dicen, ven, compadre, arbitra, y tú entras a arbitrar, y después no, ¿por qué participaste ahí? Está complicado. Vaya uno a entender cómo funciona el esquema. Mejor hay que dedicarse a ser cazador de cocodrilos, ¿de qué árbitro? Ok, un poquito al tema nuestro. Yo que veo en el tema de medidas cautelares, conciliación, del proyecto de acta, ¿ya? Particularmente en el tema de medidas cautelares, creo que dice lo que tiene que decir. No hay mucho más que puedas, creo yo, decir. Salvo un tema que sí he visto en los arbitrajes que me ha preocupado, pero no porque yo no sepa cómo se resuelve, sino porque creo que las partes son las que no saben cómo se funciona este tema. Y me explico. Y que tal vez podría ser pertinente dejarlo claro en un acta de fijación de reglas, porque esto no está en la ley, es simplemente consecuencia lógica, pero a veces lo que parte le falta es lógica. Se acopla. Bueno, sí, sigo así. ¿Qué pasa cuando das una medida cautelar y pides contracautela? Correcto. Y al final decides, en el laudo, dejar sin efecto la medida cautelar. La parte se entera que quedó sin efecto la medida cautelar cuando en el proceso principal, laudo, dices, Florito, no tiene razón, dejo sin efecto la medida cautelar. ¿Y qué pasa con la contracautela? Que garantizaba los eventuales daños de la medida cautelar. Bueno, como nadie dijo nada, lo vas a devolver. Pero cuando, y ahí me ha pasado, las partes se enteran que tienen que acreditar el daño, porque la contracautela lo que te hace es te garantiza los eventuales daños y perjuicios por la ejecución o por la concesión indebida de la medida cautelar. Y claro, y las partes, digamos, la parte que fue afectada eventualmente por la medida cautelar, dice, ¿y dónde tengo que acreditar ese daño? A mí me resulta claro que es en el arbitraje. Y me resulta claro que tiene que ser, a lo sumo, hasta el laudo. Y no se percatan de ese tema. Y después de haber dictado tu laudo, que no se pronuncia para nada de eso, porque te dices, oye, Cholo, tú esta medida cautelar, nadie dijo nada. O por lo menos, nadie acreditó la existencia de un daño. ¿Cómo yo te voy a después a generar una discusión adicional? Y creo que sería bueno un proyecto de acta de este tipo, y en las actas en general, recordarles a las partes que si que en materia cautelar quieren decir algo respecto de un eventual daño o perjuicio, tendrán que sustentar la existencia del daño o perjuicio antes de la emisión del laudo. Tema 1. Tema 2, el otro tema que me preocupa un poco
es el tema de la conciliación. Porque, claro, la conciliación, ya no la conciliación del acta de conciliación y fijación de punto controvertido, que puede ser estúpida, disculpen la expresión, en ese extremo, sino la conciliación tal como está prevista en el acta, en el proyecto de acta. ¿Y por qué lo digo? Porque tengo amigos que casi han ido presos por esa cuestión. Es más, hay un presidente de un tribunal arbitral que está preso por esa cuestión. Pero bueno, por esa cuestión, entre comillas, porque en realidad las investigaciones determinaron que se contactaba todos los días con la otra parte. Con la otra parte, que era la parte de la entidad pública, y al final cesaron sus llamadas después de un montón de tiempo, y por eso terminó preso él y el presidente regional y el procurador público. Pero ¿cuál es el tema de esa conciliación? Lo que regula el acta acá es lo que regula el acta es la posibilidad de que las partes, primero, de que el árbitro permita que las partes o el juzgado de las partes puedan conciliar dentro del proceso arbitral. Y la pregunta es si en realidad esa es la figura jurídica conforme está tratada esta institución. O sea, ¿de dónde viene ese tema ahí? Yo creo que ese tema viene de la ley de arbitraje, que dicho de paso no habla de conciliación, habla de transacción. Son los Código mismos. procesal dice conciliación o transacción. Y eso sí ¿Ya? viene del Código procesal. Claro, del Código procesal, pero Claro. en materia arbitral, Claro. pero en materia arbitral, el Código procesal, No sé. bueno, y Fernando se va a echar candela, ¿no? Pero en materia, el Código procesal te va a decir, no se aplica, ¿no? Lee tu ley de arbitraje, y tu ley de arbitraje dice, bueno, acá, el artículo, no me acuerdo cuál es, lo veía yo, creo que es el 50, transacción. Dice, si durante, es el título que tiene. Sí. Si durante las actuaciones arbitrales parte llega a un acuerdo que resuelva la controversia, pero bajo el título de transacción. Bueno, y acá lo hablan como conciliación. Pero más allá del nombre, la pregunta es, ¿el Código procesal del proceso es competente para promover la conciliación entre las partes y antes de la emisión del laudo, las partes concilian sus pretensiones? O sea, pregunto, ¿esto es una facultad del árbitro? ¿Es una atribución del árbitro? ¿Es un deber del árbitro? El árbitro, está bien que el árbitro le diga aparte, muchachos, ¿y por qué no concilia mejor? Siéntense un ratito. Porque el primer gran tema que el fiscal le dijo a este amigo, como parte de ese tribunal, es, ¿y ustedes por qué? Miren la lógica, ¿y ustedes por qué convocaron una audiencia de conciliación? ¿Qué pretendían? Claro, si me encuentro con un fiscal así, estoy reventado. ¿Ya? Pero, ¿y usted por qué convocó una audiencia de conciliación? Porque claro, el problema fue que en la conciliación llegaron a una serie de acuerdos que probablemente eran medio complicados. Primer tema. Segundo tema. ¿Hasta dónde viene la obligación del árbitro cuando le piden que homologue ese acuerdo conciliatorio? Digamos, yo puedo ser que me diga que el acuerdo conciliatorio está bueno, interesante, adecuado, pero me corresponde a mí ver si acordaron bien la conciliación o no. Esta partecita, por favor. Me corresponde a mí ver ese tema. Ahí el problema era un poco el tema de la autoritativa, ¿correcto? Porque claro, el procurador acuérdense que tiene una ley de procuradores y tiene un reglamento que dice cuáles son sus límites para poder conciliar. Y ahí se habían sentado en la noticia, ¿correcto? Y el tribunal terminó avalando una conciliación que no había sido ese procedimiento o esos límites. Tercero, ¿y esta conciliación que se da dentro del arbitraje, que según el acta, no le digo según la ley, digo según el acta, es una conciliación promovida por el árbitro? O sea, es una conciliación diferente que el acta prevé a la conciliación que está en la ley de conciliación y a la cual la ley de contratación por el Estado actual dice que esa es la que tengo que someterme para la conciliación extra proceso antes del arbitraje y que tiene una serie de requisitos para efecto poder llegar ahí ante un centro de conciliación. O sea, eso me lo salto en virtud del acta cuando el acta me dice que el árbitro tiene este tema. Muy delicado. Y otro tema que me acaba de pasar ahorita en un arbitraje y me pareció interesantísimo y Rosana, y lo estamos con Sandro, compartimos un tribunal, nos llegó un acuerdo conciliatorio de una entidad pública gobierno central, donde aparte habían acordado varias cosas, pero claro, y cuando veíamos, y Rosana Vargas Machuca
con buen tino, creo que se percató en el tema y dijo, oye, un ratito, acá están acordando temas que son materia de mi competencia, sí, porque esas cosas se están discutiendo en este arbitraje. Pero se les ha ocurrido poner en su acuerdo conciliatorio una serie de cosas que digamos, cuya discusión no materia este arbitraje. Y me están pidiendo como laudo ese acuerdo conciliatorio. Y nos llevó un poco la reflexión, decíamos, oye, ¿y somos competentes para homologar como laudo todo ese acuerdo conciliatorio? ¿O solamente el extremo controvertido? Es más, en este caso, que les comento yo, que es arbitraje institucional, era un arbitraje institucional. En este caso, no se le ocurrió al procurador hacer su acuerdo conciliatorio extra centro de conciliación. Él había ido al centro de conciliación y en el centro de conciliación habían acordado su tema conciliatorio. Pero esta acta no te dice eso. Y claro, yo digo, ¿cuál es el fundamento legal para esta conciliación? Estamos en el artículo 50 de la ley de arbitraje, estamos en el procedimiento otro. Y claro, si eso está nebuloso, como están las cosas el día de hoy, amigos, hay que tener cuidado. Solamente para aclarar o para acotar, yo creo que en la misma línea que tiene el acta de instalación, esta fórmula del Código Procesal Civil que dice la audiencia es de conciliación, fijación de puntos controvertidos, etcétera, que es una fórmula traída del Código Procesal Civil, porque eso no salió de otro lugar que no sea el Código Procesal Civil. Creo que toda la parte de conciliación efectivamente ha sido completamente trabajada y creo que eso sí necesita una mirada jurídica. Y lo miro a Carlos porque dado que la idea de esto es que tenga algún resultado, yo creo que la parte de conciliación en efecto no tiene, jurídicamente no está trabajada prolijamente, y no solamente por lo que señala Sergio, sino también porque si ustedes miran el numeral 43 del acta, habla de acta de conciliación. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que dentro de la, entre comillas, homologación, se homologue un acta de conciliación? Allí hay un error de concepto, me parece. Y en esa misma línea, cuando se dice, porque ya no se puede, lo que quería decirles es que en el Código Procesal Civil, si entendemos que esto viene del Código Procesal Civil, la explicación bien podría ser que en el Código Civil, como forma de extensión del proceso, está la conciliación o la transacción. Y en el Código Procesal Civil dice que en cualquiera de los dos casos, el juez verifica la legalidad del acuerdo. Porque dice que no afecte el orden público o una fórmula similar, con lo cual el juez, en este caso el árbitro, tendría que verificar la legalidad del acuerdo, porque cuando me dice que tengo que ver que no afecte orden público, lo que me está diciendo es, mira qué norma imperativa podría estar afectando, ¿no? Y en el ejemplo que ponía, evidentemente, si es que, por ejemplo, no está dentro de los márgenes de conciliación que tiene un procurador, obviamente eso no podría ser. Y la otra palabra es homologado, ¿no? ¿Cómo es que el árbitro homologa un acta de conciliación si supuestamente la ley de conciliación que se hace con acta, el conciliador tendría que tener la verificación de legalidad del acuerdo, porque además eso dice también la ley de conciliación? Y efectivamente creo que todo el tema de conciliación sí merece una revisión seria, más jurídica, tema, que no podemos incorporar una institución como la conciliación, que además está mirada de otra forma en la norma actualmente vigente, que tiene otra lógica, que desde mi punto de vista es más analizar la eficiencia del resultado concreto del conflicto y traerlo otra vez al ámbito del arbitraje. Y solamente para cerrar un par de problemas que yo he visto en el acta de conciliación, perdón, en el acta de instalación, que creo que sí deberíamos mirar para sugerir a OCE, por ejemplo, es el tema de la acumulación, porque la norma o el acta de conciliación, el acta de instalación habla de acumulación cuando derive de un mismo contrato. Y eso nos pone en un problema práctico bien importante y que pasa en la contratación pública y en la contratación complementaria. Si yo tengo un contrato principal y hago un contrato complementario, el contrato complementario merece un arbitraje adicional solo porque es un contrato independiente, o por ejemplo, y es un caso que estoy viendo en este momento, es un caso de arrendamiento que la entidad por cualquier razón suscribió contratos de 3 meses. Y en los, no sé, 5 años que dura la relación, tiene como meses en los que no ha pagado.
Y la pregunta es, yo tengo que generar tantos arbitrajes como contratos se generan, y si yo veo el acta de de instalación que solamente me dice mismo contrato y no habla de relación jurídica, que sería lo apropiado, entonces hay una restricción importante. Parece una cuestión muy simple, pero desde el punto de vista práctico tiene muchas consecuencias, porque lo que se genera al final del día son arbitrajes innecesarios completamente. No creo que la redacción correcta debería ser misma relación jurídica. Y otra cosa que operativamente me parece importante es la regla 28 y la regla 30, que está referida a la impugnación de medios probatorios. Y ahí van dos problemas. ¿Por qué tenemos que tener dos plazos? Esa es una cuestión que yo nunca he entendido desde el punto de vista práctico, porque si yo estoy diciendo que demando y contesto la demanda y en esos momentos presento mi paquete de pruebas, lo lógico sería que si yo tengo algún cuestionamiento lo hago en un plazo más o menos cerrado o equivalente. Eso de 5 días para impugnar los medios probatorios obliga a que la parte tenga otra vez un problema operativo del cómputo de plazo que realmente perjudica muchísimo la dinámica del proceso. Es irreal, creo yo, que ni bien recibida la demanda o los medios probatorios verifiquen un plazo de 5 días si los documentos son o no son, y en esos 5 días los tache, lo que fuera, ¿no? Lo que fuera, y después de aquí a 20 días que tengo para contestar la demanda, recién haga mi contestación a la demanda. Lo más probable es que ya perdí el plazo. Eso otra vez es una cuestión que viene del Código Procesal Civil, porque el Código Procesal Civil tiene esa misma regla, las tachas y luego la contestación formal. Entonces creo que este asunto operativamente tendría que ser corregido, porque definitivamente ahí hay un problema operativo que además cada vez que se instala es una discusión. Y la segunda discusión que viene de eso es y los medios probatorios nuevos, ¿se admiten o no se admiten? Y la regla es cerrada respecto de los medios probatorios en la demanda y en la contestación o en los actos postulatorios, o puedo presentar otros después. Y si presento otros después, ¿hasta qué momento y por qué limitación? Aplico entonces el Código Procesal Civil que me dice es para hechos nuevos, es para posteriores, ¿verdad? O no aplico nada y esto es arbitraje y no se aplica. Yo tengo la percepción, y luego gracias a ustedes por haberme hecho leer el acta con otros ojos, de que esto ha venido del Código Procesal Civil. Se han tomado instituciones que funcionan para el derecho procesal civil con la lógica del Código Procesal Civil, pero no con la lógica de arbitraje. Entonces, si estamos en la lógica de arbitraje y queremos un proceso más eficiente, un proceso más rápido y un proceso en el que realmente se genere valor en el proceso ad hoc, creo que sí es importante primero uniformizar, estandarizar, encontrar plazos que sean razonables y que el documento como tal sea coherente, ¿no? No tiene sentido esto de la conciliación, a mí me parece muy delicado, me parece grave, y estos temas operativos de un plazo para tachar, un plazo para contestar la demanda, de verdad no está funcionando. Y algo más, yo sí creo que, solo para cerrar y para terminar, deberíamos todos, creo que es una cuestión de reto profesional, tratar de incorporar todas las tecnologías de información a lo que hacemos de manera cotidiana. Más allá de que estamos en la primera, la segunda, tercera o cuarta juventud, y si hemos nacido o no con el smartphone, yo creo que sí tenemos un reto profesional importante, ¿no? Una cosa que yo conversaba con los alumnos es, los médicos han adoptado toda la tecnología y ha evolucionado muchísimo su forma de práctica. El día de hoy uno va al médico y yo cada vez que acompaño a mi mamá me encuentro con un examen nuevo, ¿no? Porque todos los años cambian. La pregunta es cómo estamos incorporando nosotros los abogados la tecnología, y eso de tener la lógica del documento. Y cuando Fabiola hablaba de por qué tenemos el documento y el formato, a mí creo que tiene toda la razón. Creo que lo más lógico incluso sería que sea una suerte de formulario de Google en el que se van llenando las cosas y se va además generando información valiosa desde el punto de vista estadístico, porque un PDF con esta información no sirve. En cambio, si hacemos un Google, o sea, un formulario con la lógica de Google, y en el que llenamos las casillas, podríamos saber exactamente montos de la cuantía, exactamente quiénes son las partes, exactamente quiénes son los árbitros, y podríamos generar un sistema de información importante, y eso sí sería una cuestión que creo daría valor a este tipo de proceso, porque además generaríamos información estadística. Con un PDF de alta instalación es imposible generar información estadística por mucho que se tenga la voluntad.
Con este formato, EOCE no está en posibilidad el día de hoy, creo yo, de saber cuántos procesos arbitrales tiene, porque el hecho de estar registrado en el SEACE es más de lo mismo, es mantener la lógica antigua del papel para pensar que cuando lo ponemos en PDF cambia. Y ese es un error en el que estamos involucrados todos los abogados, creo yo. Cuando yo hago una cuestión de poner en PDF, no estoy digitalizando nada. Lo único que estoy haciendo es escanear. Y es el proceso más básico, el menos 10 de lo que se llama digitalización. Sí creo que Fabiola tiene toda la razón. Este formato físico no deberíamos tenerlo. Estamos en 2019 y creo que sí debemos hacer un esfuerzo por modernizarnos. Un formulario, una suerte de Google en el que se ponga RUT, DNI, nombres, qué sé yo, direcciones, y comenzamos a modernizarnos todos, creo que eso sí sería un valor en el proceso ad hoc. Y si OCE además se compra la camiseta y nos hace una plataforma para entrar y salir, nos hace Google Drive maravilloso para todos, creo que le agradeceríamos mucho. Yo creo que se trata de ser creativos, pero creo que todos los abogados sí necesitamos ponernos la camiseta de la tecnología y cambiar el chip, porque no podemos seguir viendo con tanto miedo a la tecnología. A mí me cuesta, les prometo. Prefiero mi papel, lo adoro. Pero desde el punto de vista de perspectiva, yo sí creo que todos tenemos que ponernos el chip. No podemos seguir almacenando papeles, enmoheciendo nuestros espacios de almacenamiento, generando responsabilidades, porque cada vez que yo pienso en los archivos y en los expedientes que tendríamos que custodiar, de verdad, se nos puede parar los pelos a todos, ¿no? Entonces, sí creo que hay un trabajo pendiente y eso era lo que quería agregar. Gracias. Solamente lo que tenemos muy pequeño. Y también el trabajo pendiente, que queríamos nuestra opinión de OCE, y llega a ser una cosa tan sencilla, o tener un PIN aplicativo en su página web, tú pones la fecha de la convocatoria y te sale automáticamente el texto aplicable de la ley y de su reglamento modificado. No sabemos si a ustedes les ha pasado, pero ya pasó por 2 o 3 veces, una hora de discusión en un tribunal arbitral. ¿Cuál era lo aplicable? Una cosa tan sencilla como mira, clic, ese es el texto. Y estoy hablando de una cosa que es muy elemental, ¿no? Sí, yo también para cerrar comentar un temita en relación a lo que preocupa a la mayoría de los ponentes, vinculado al tema de la información estadística, ¿no? Creo que ese trabajo no solamente pasa por el OCE, también podría ir de la mano de la coordinación que se puede hacer con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, porque finalmente somos todas las procuradurías las que tenemos información que ustedes en general requerirían de los centros o de las instituciones arbitrales como la Católica o la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Entonces, de hecho hay un pleno del Consejo de Defensa Jurídica del Estado que está vinculado a una recomendación específica donde se recojan las recusaciones, las instalaciones, ¿no? Que ahora se ha hecho como consecuencia de un tema mediático donde se han colgado algunas recusaciones, pero la idea es que esté y se apunte a todos, ¿no? Y eso fue incluso el compromiso que en un congreso del año pasado en Huancayo también manifestó directamente el secretario técnico del Consejo, y creo que a eso apunta, por lo menos, según ha manifestado para este año, ¿no? O sea, es una tarea conjunta en realidad. Nada más, muchas gracias.